Capítulo 40. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Xchol de XD y no obtengo ningún beneficio de esto. Es Bebop. Namauro Bach era un joven demonio. Apenas tenía 60 años y había crecido en un barrio marginal de Azmarin. La pobreza generaba pobreza y, tras décadas de mala suerte, era el candidato ideal para un criminal con mucho dinero en busca de un soplón. Inevitablemente, el demonio se vendió como matón a sueldo y se vio involucrado en una serie de pequeños robos y asaltos menores. Al final, eso culminó en convertirse en un arma comprada por sindicatos criminales que querían que el nuevo gobernador de Azmarin supiera que sabían dónde trabajaba y que tenía la capacidad de hacer caer la violencia sobre su cabeza. La sangre de Nama también se esparció por el piso de concreto de su celda, secándose fría y pegajosa al entrar en contacto con las puntas de cuero negro de las botas de Naruto. El heredero Gremori chasqueó la lengua con frustración, recorriendo la celda de un extremo a otro con sus cuidadosos ojos azules. Realmente no había nada fuera de lugar, salvo las sábanas ligeramente arrugadas del catre barato dispuesto para los prisioneros y el propio cadáver de Nama. Para un shinobi, no sería una elección extraña recurrir al suicidio después de ser capturado. Proteger la información por el bien de la aldea era una prioridad número uno para los shinobi después de todo. Pero Nama no había sido un shinobi. Había sido un matón común y corriente sin patriotismo ni lealtad a una pandilla a la que apelar. El hecho de que se hubiera mordido la lengua después de ser detenido y se hubiera desangrado era inesperado. Era extraño y desesperado, y si Naruto tuviera que adivinar, apuntaba a un tercero con material de chantaje absurdamente fuerte. Frunciendo el ceño mientras pensaba, Naruto aceptó la carpeta que un oficial de policía con rostro sombrío le tendió y comenzó a hojearla. En las primeras páginas que estudió el pelirrojo no había nada de interés. Nama era joven y pobre, y creció siendo estúpido e imprudente. Había vivido solo durante años en un apartamento ruinoso cerca de los barrios bajos. No había ningún familiar cercano que mencionar después del asesinato de sus padres, y los amigos que se podían encontrar estaban en prisión o eran pandilleros comunes y corrientes. Nada realmente sobresalía, hasta que Naruto llegó a las 2 últimas páginas y tarareó en sus pensamientos. Aparentemente, durante los últimos 5 años Nama había estado vinculado a una serie de robos en fábricas y edificios de oficinas. Instalaciones que de una forma u otra podrían estar vinculadas al clan Gremori. ¿Se trataba entonces de terrorismo de pequeña cuantía? ¿Subversión organizada? ¿Anarquismo? ¿O simplemente un intento de inversores privados corruptos de aprovecharse del poder de mercado del clan? Era imposible decirlo. Necesitaba más información. Limpia esto, ordenó el pelirrojo, metiendo la carpeta en el bolsillo interior de su abrigo antes de dar media vuelta y salir de la celda. No tenía sentido reprender a los guardias de la prisión como sin duda esperaban. No podían hacer mucho, ya que el prisionero había sido desarmado y estaba bajo vigilancia. Nama acababa de desangrarse antes de que pudieran administrarle el suministro de emergencia de lágrimas de Fénix de la comisaría. Fue una mala suerte, pero sucedió. Toda la saga de crímenes estaba empezando a irritar a Naruto. Cuanto más suciedad limpiaba, más descubría que salía a la luz. Aplastar a los líderes más visibles de las bandas más grandes de la ciudad, y el resto se había escondido y descentralizado. Si tuviera recursos ilimitados, podría contratar un ejército de auditores para que revisaran los libros contables de todas las corporaciones en busca del inevitable lavado de activos y fraude, pero la mayor parte de la riqueza del clan se estaba destinando a ganar la guerra. Con dinero ilimitado, también podría darse el lujo de delatar a algunos informantes en la calle y comenzar a recopilar información sobre sus enemigos. En cambio, estaba operando con un presupuesto limitado y se veía obligado a depender de amenazas en lugar de incentivos para convencer a la gente de que actuara por él. Bueno, si Naruto no podía conseguir lo que quería de una forma, tendría que conseguirlo de otra. Era hora de pensar de otra manera. Invocó un círculo mágico carmesí brillante, lo colocó junto a su oído y disparó el hechizo auditivo. Tintineó de forma desagradable durante unos segundos antes de que el timbre se interrumpiera. Hola. Sonriendo, Naruto se escabulló hacia un trastero para tener un poco de tranquilidad y privacidad. Hola mamá, me preguntaba si podrías hacerme un pequeño favor. Si Naruto tuviera que adivinar, su madre probablemente se mostraba muy amable con él en ese momento. Un mes de flores diarias y disculpas escritas habían apaciguado cualquier enojo que pudiera haber tenido por su ida a Shamonde. No importa cuán estricta pareciera ser Grayfia Lucifer, o Lucifuge, en realidad era una gran blanda por dentro.
La voz de Grayfia sonó divertida mientras murmuraba en voz baja. Eso dependería completamente de la naturaleza de lo que me pidas. No andes con rodeos. No tengo tiempo que perder y sospecho que tú tampoco. Me preguntaba si podría tomar prestados a algunos chicos de la cuarta sección. Fue como si Naruto le hubiera echado un balde de agua helada a su madre, porque la siguiente vez que Grayfia habló, su voz sonó absolutamente fría. ¿Por qué crees que lo permitiríamos? ¿Y qué necesidad tendrías de ellos? Sinceramente, Naruto no podía reprocharle su leve hostilidad. No todos los días podía esperar que la llamara y le pidiera prestados los servicios de la policía secreta del Senado. Sin duda, ella pensaba que tenía otro plan imprudente bajo sus pies. Sabiendo que tenía que proceder con cuidado, Naruto se lamió los labios y se sentó en una caja de cartón que probablemente estaba llena de viejos archivos polvorientos. Nada demasiado intenso, mamá. Solo los necesito por unos días para poder limpiar la casa por aquí. El clan siempre delegaba en funcionarios locales, así que ahora toda la suciedad se ha acumulado. Es decir, no tengo idea de si puedo confiar en el 99% de las personas con las que trabajo o conozco en el transcurso de un día. No estoy tratando de ser paranoico, pero además de Rabel y Nergal, ¿quién está aquí para cuidarme las espaldas? Apelar a su naturaleza protectora con las amenazas implícitas a sus espaldas probablemente fue una buena elección. Pasaron unos segundos antes de que Naruto escuchara a su madre exhalar lentamente en señal de derrota. Hablaré con tu padre y haré que tengas un puñado a tu disposición. Úsalos sabiamente, porque solo serán un préstamo temporal. Está bien, Naruto desestimó la advertencia con un gesto de la mano y apoyó la espalda contra la pared pintada de azul pálido con una sensación de alivio y victoria. Solo los necesito por un par de días para hacer algunas preguntas por aquí. Las tácticas convencionales no lo llevaban muy lejos, así que ¿por qué no probar las aguas con algunos lectores de mentes del servicio secreto? Solo tendría que tener cuidado de que no quebrarán a nadie. ¿Eso es todo? Sí. Nos vemos, mamá. Te quiero. Hubo una pausa en la que Naruto casi pudo imaginar a su madre escaneando la habitación para asegurarse de que estuviera sola antes de permitirse revelar cualquier debilidad emocional. Yo también te amo. No andemos con rodeos, gruñó Drácula, apoyando la barbilla en un puño y mirando a Sona con su mirada roja depredadora. ¿Qué quiere Lucifer? No dejes nada fuera, o me aseguraré de recordar quién intentó engañarme. Entrelazando sus dedos, Rias asumió una expresión fría de majestuoso desapego a pesar de la implicación de que Serafalla, Ajuka y Falbium no tenían voz y la única opinión que importaba era la de su hermano. Aunque estaba relativamente segura de que Sona le había advertido que tratara a Tepes de manera diferente a como lo hacía con Vladi, la pelirroja se mantendría cautelosa y dejaría que la heredera Citri tomara la iniciativa. El rey era obviamente diferente a su pariente y requeriría una nueva estrategia. Tener dos cocineros proverbiales en la cocina solo complicaría todo. Sona se ajustó las gafas y las lentes destellaron en la habitación iluminada por las velas mientras cambiaba de tono de educada a directo. Geena quiere que los vampiros proporcionen refuerzos de infantería para nuestra guerra con mi clan. También espera tener voz en los asuntos del pueblo vampiro para proteger sus intereses. El libre comercio y el derecho a realizar negocios con vampiros dentro de su territorio es un ejemplo obvio. Finalmente, en consideración a la relativa fuerza de nuestros estados, anticipamos alguna forma de subsidio del costo militar que conlleva la defensa de los intereses de los vampiros. El rey vampiro tuvo el descaro de parecer ligeramente divertido. Oh, ¿eso es todo? Solo sangre, tesoro y algunos hilos de marionetas. Una vez que firme todo eso, ¿obtendré la estimada protección de Sheol? Drácula bostezó levemente y se tocó uno de sus largos colmillos blancos con la yema del pulgar. Me niego y voy a saltarme la parte en la que amenazas con ir corriendo a Carmilla y yo amenazó con ir corriendo a los nórdicos o a los griegos haciendo una contraoferta. Lord Vladi exhaló lentamente, sin lograr ocultar su irritación. Para ser justos, Rias no podía culparlo. Había pasado tanto tiempo desviando a los demonios con falsa cortesía y luego su rey simplemente entró y comenzó a arrojar el guante desde el principio. Continúa, asintió Sona, cruzando las manos sobre la mesa y mirando a los ojos rojos del rey vampiro sin ningún rastro de ansiedad por la amenaza implícita de aliarse con una facción externa. Drácula hizo un gesto con el dedo mientras empezaba a contar sus contrapuntos y empezó. 1. Este intercambio de soldados es una alianza militar mutua. Después de que se resuelva el conflicto con los aztecas, esperaremos apoyo para poner en orden al partido de Carmilla de inmediato.
Proporcionaremos una cantidad razonable de ayuda durante la guerra, dado que debemos defender nuestras propias fronteras. No tengo intención de proporcionar levas en masa como un vasallo. Soy un monarca independiente. Lo que me lleva al segundo punto. En ese momento, el monarca no muerto se detuvo, con los ojos encendidos por una dura luz interior. Los detalles de cualquier acuerdo comercial se pueden resolver después. Tampoco me importa aceptar un embajador. Si tanto le importa a Gehenna, aceptaremos una presencia diplomática constante compuesta por un demonio y una nobleza de no más de 15 sirvientes. Incluso los alimentaremos, siempre que aceptes un embajador propio y lo alimentes. Dicho esto, no voy a ser un rey títere, y este embajador no tendrá autoridad alguna sobre los vampiros. Ofrece consejos si quieres, pero no te sorprendas si decido gobernar a mi manera. Drácula levantó su tercer dedo mientras rechazaba el último punto de Sona. Absolutamente no. Los vampiros no están y nunca estarán sujetos a Gehenna. Un pacto militar se basa en la defensa mutua, independientemente del costo incurrido. Somos dos reinos independientes con ejércitos independientes, y no tengo intención de alquilar defensa de Gehenna. Te acercas a nosotros como aliados potenciales, no mercenarios. Dicho esto, si los satanes están tan preocupados por lo que suponen que es una debilidad en nuestra especie, entonces tal vez deberían ser ellos los que nos subsidien para que sigamos desarrollándonos. El silencio se cernió en el aire mientras Sona digería esas demandas. A primera vista, no lo consideraba un maltrato para Gehenna. Solo habían venido en busca de apoyo militar, por lo que el acuerdo comercial sería una ventaja. Incluso la creación de un puesto de embajador con gastos de manutención pagados por los vampiros era una ventaja, ya que sería un nombramiento político que el Senado podría recompensar a algún noble a cambio de apoyo, incluso si era funcionalmente inútil. Pero había otras demandas que pudiera plantear. Y aunque ese subsidio era un precio que los satanes estaban dispuestos a pagar, Sona sospechaba que podría librarse fácilmente de él. Rías empujó el pie de Sona debajo de la mesa, y deliberadamente Sona se rascó la mejilla derecha. Creo que quizás sería mejor olvidarnos de esta cuestión de los subsidios. Rías cortó el silencio, atrayendo dos pares de ojos entrecerrados y se inclinó hacia adelante para apoyar los codos sobre la mesa. La pose enfatizaba sus pechos grandes, pero no era la intención de la princesa de las ruinas usar la sexualidad como una táctica de negociación, y a menos que comenzara a jugar con el ángulo coqueto, los nobles no muertos probablemente no pensarían nada al respecto. Simplemente estaba un poco cansada. Como dices, estamos sentados aquí como amigos y aliados potenciales. El subsidio o el tributo implican que alguien tiene la intención de alquilar apoyo militar, y dudo que alguno de nosotros quiera dar esa impresión. Está bien. Drácula dejó de lado su contrapunto con facilidad y decidió no insistir demasiado en el aspecto de la ayuda para el desarrollo. Preferiría mucho más promover la autonomía que la riqueza, ya que sin duda cualquier oro vendría con condiciones. Dicho esto, quiero codificar algo que hasta ahora no ha sido regulado en gran medida. Rías sonrió levemente, deslizando una mano dentro de una de sus mangas azules y sacando una pieza de ajedrez roja que brillaba levemente. La colocó junto a su taza de té vacía con el leve ruido del vidrio sobre la madera. Estoy segura de que has oído hablar de nuestro sistema de piezas malignas, así que te ahorraré los detalles de fondo y llegaré al meollo del asunto. Es muy importante para nuestra especie poder reencarnar a otras especies, y aunque normalmente lo hemos hecho sin preocuparnos por otros gobiernos, preferiríamos no pisar los talones de nuestros aliados. Por lo tanto, nos gustaría tener una garantía de que si alguno de sus súbditos desea reencarnarse en demonios, se le permitirá hacerlo sin interferencias. Del mismo modo, si a algún ciudadano de Gehenna se le ofrece la oportunidad de convertirse en vampiro, no interferiremos. Por primera vez desde que había entrado en la larga galería, Drácula Tepes parecía un poco desconcertado. Sinceramente, nunca se habría molestado en considerar algo así como un problema. Si algún vampiro quería renunciar a su sangre pura y convertirse en un mestizo, su especie estaría mejor sin ellos. En cuanto a convertir a otros seres, antiguos demonios o no, nunca serían considerados sangre pura. Era básicamente una pregunta sin sentido, pero si a Gehenna le importaba tanto, concedería el punto. Si te importa tanto, lo incluiremos en el tratado. Estamos agradecidos. Sona pasó lentamente su pulgar izquierdo por el borde de su uña índice derecha, complaciendo disimuladamente su impulso de moverse. Pero volviendo a examinar la propuesta comercial, inevitablemente traerá consigo una mayor interacción entre nuestra gente.
Hay dos cuestiones con esto que me gustaría resolver. La primera es que entre Gehenna y el territorio controlado por la dinastía Tepes no debería haber requisitos de visa para viajar. Y la segunda es que cualquier ciudadano acusado de un crimen en territorio aliado será sometido a un juicio por jurado que estará compuesto por demonios y vampiros en igual proporción. Lord Bloody parecía estar a punto de ser atado, pero con un movimiento perezoso de su mano, Drácula silenció cualquier protesta que el noble pudiera haber planteado. Todos los viajes permanecerán restringidos a aquellos a quienes se les conceda visas de viaje, comenzó el rey lentamente, y sorprendentemente con paciencia a pesar de su obvio deseo de rechazar groseramente la propuesta de plano. No se equivoquen, estamos dispuestos a intercambiar bienes con Gehenna, y si llega la guerra lucharemos a su lado. Pero siempre ha sido la opinión de nuestro pueblo que es mejor para todos mantenernos con los de nuestra propia especie. Si desea promulgar unilateralmente viajes sin visa, hágalo, pero nosotros no lo haremos. En cuanto al asunto del jurado, lo aceptaremos bajo el supuesto de que también se aplique a los vampiros en el Seol y no simplemente a los demonios en nuestro reino. Después de un momento, Sona asintió, lo que provocó un suspiro de alivio en Lord Bloody. Para que quede claro, el tratado tendrá las siguientes disposiciones. Por primera vez en mucho tiempo, Lord Bloody habló. Sus ojos rosados se movieron de un diplomático a otro, con intención pero no del todo hostiles. Habrá asistencia militar mutua entre el reino de Gehenna y el reino de la noche, y habrá un intercambio de embajadas permanentes. Nuestras dos naciones formarán una zona de libre comercio, y si un ciudadano de cualquiera de los dos reinos comete un delito, será juzgado por un jurado compuesto por mitades de demonios y mitad vampiros. Por último, si un ciudadano de cualquiera de los dos reinos desea convertirse en ciudadano del otro, se le permitirá sin demora, siempre que haya pasado por el proceso de conversión de especies adecuado. ¿Son estos términos aceptables para todas las partes? Después de un coro de asentimiento, el noble vampiro miró de reojo a su rey antes de encogerse de hombros. Muy bien. ¿Hay algo más que alguien quiera agregar? No, interrumpió Drácula justo cuando Sona abrió la boca y se puso de pie con un gruñido. Después del acuerdo de tratar a los vampiros como un pueblo independiente y la promesa de libre comercio, el monarca no muerto había determinado rápidamente que permitir más negociaciones simplemente permitiría a Gehenna hacer más solicitudes. Tal vez en el futuro los demonios intentarían revisar el tratado si se firmaba con las condiciones acordadas actuales, pero con suerte para entonces la guerra civil de los vampiros habría terminado y su gente estaría en mejores condiciones de resistir cualquier demanda de los Satanás. La asistencia militar y el comercio eran todo lo que podía esperar sin aceptar hilos de marionetas, y más allá de eso, Drácula Tepes no tenía intención de tener tratos con extranjeros. Hemos terminado aquí. Había un poco de veneno en la forma en que Sona vigilaba la espalda del rey vampiro que se retiraba, pero la heredera Citri no se molestó en intentar llamarlo de nuevo a la mesa de negociaciones. Al final del día, había conseguido lo que Gehenna quería y más, y si seguía intentando presionar al hombre podría desencadenar algún tipo de reacción violenta. En general, sentía que sus resultados eran satisfactorios y no quería ponerlos en peligro. Rías fue más atrevida y temeraria. Entiendo que la tinta no está seca en la página figurativa, Su Majestad, la pelirroja levantó la voz para captar la atención de Drácula. El rey rubio se detuvo, pero no se molestó en darse la vuelta. Pero como hemos acordado que los ciudadanos que quieran mudarse de un reino a otro deberían poder hacerlo, me preguntaba si sería un problema para usted si le diera la bienvenida a la Dampir Valerie Tepes y a Gasper Bloody en mi nobleza. El dolor se disparó por la pierna de Rías cuando Sona le dio un pisotón absolutamente brutal, mientras Lord Bloody miraba boquiabierto a la princesa Ruina como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Los dos estaban motivados por pasiones muy diferentes, por supuesto, la preocupación por el tratado versus el miedo a la criatura en la que había nacido Gasper, pero la combinación de censura fue suficiente para que la boca de Rías se secara. Haz lo que quieras con esos mestizos, siempre y cuando puedas meterles esas pequeñas piezas de ajedrez por la garganta, resopló el rey Tepes, dando un paso hacia las sombras y desapareciendo sin dejar rastro. Gasper abrazó sus rodillas con más fuerza contra su pecho, observando cómo Valerie digería la historia que Rías acababa de contarle. Por un lado, Rías era sin duda una extraña. Pero por otro, Rías había elegido darle su sangre a dos Dampir marginados sin importarle en absoluto lo que pensarían los demás.
Entonces, tal vez era solo el hambre lo que lo estaba afectando y su promesa de comida lo estaba afectando, pero cuando Rías entró en la habitación y le propuso que él y Valerie se fueran con ella, Gasper estaba listo para irse. 11 años ignorado y abusado por vampiros de sangre pura hicieron que el mestizo estuviera casi listo para hacer cualquier cosa para escapar de eso, y el hecho de que Valerie pudiera ir con él aseguró que no se arrepentiría. Está bien, Gasper tartamudeó su acuerdo, apretando el agarre alrededor de sus rodillas cuando Valerie y Rías se giraron para mirarlo. Si a Valeria le parece bien, quiero decir, el rubio agregó apresuradamente, sonriendo trémulamente a su única amiga. La necesidad de Gasper de espacios pequeños y protegidos era algo que él cuidaría, incluso si Rías no se lo proporcionaba. Haré lo que tú hagas. Valerie resistió el impulso de apretar los labios, pero mientras se alisaba el descolorido negligé blanco sobre los huesos de las costillas, supo que no estaba menos disgustada. El hecho de que Gasper no fuera más asertivo sobre sus deseos personales era solo otra señal de la forma en que los sangre pura lo habían destrozado. Valerie quería que tomara decisiones basadas en lo que él deseaba, en lugar de lo que él pensaba que a ella le gustaría o haría. Aún así, no era como si tuviera la intención de rechazar la oferta de Rías. Cuando se atrevió a encontrarse con la noble demonio y hacerle algunas preguntas sobre Gehenna, Valerie nunca soñó que habría una oportunidad de mudarse allí y escapar del reino de los vampiros. A pesar de que Rías le había advertido sobre las desigualdades sociales de Gehenna y la realidad de la vida como sirviente, Valerie sabía que sería 100 veces mejor que la vida que ella y Gasper tenían actualmente. Solo un demonio extremadamente cruel encerraría a mestizos para evitar cualquier mancha en la reputación de la familia, y cada instinto en el cuerpo de Valerie le decía que Rías no era cruel. Echando un vistazo a la puerta cerrada de la pequeña habitación en la que vivían ella y Gasper, Valerie bajó la voz a pesar de la legalidad técnica de lo que estaba a punto de aceptar. Está bien. Estaremos encantados de ir a vivir contigo. Pero por favor, haz tu hechizo con Gasper primero. Valerie no podía afirmar que comprendiera la mecánica exacta de las piezas malignas del diablo, pero por lo que había podido deducir, tenían una función similar al ritual de transformación de los vampiros. Probablemente sería algo desagradable y llevaría un tiempo acostumbrarse a la nueva carne, pero al final se convertirían en demonios que no se verían afectados por el desgaste. Está bien, Rías sonrió suavemente, deliberadamente toda dulzura y sin dientes, mientras se giraba hacia donde Gasper la estaba mirando desde su armario. ¿Te parece bien, Gasper? Preguntó en voz baja, dando pasos lentos mientras se acercaba al niño agorafóbico. Solo había estado en compañía del vampiro durante unos días, pero estaba más que familiarizada con lo nervioso que estaba el chico. No hables demasiado alto. No te acerques demasiado. No te muevas demasiado rápido. No lo mires demasiado tiempo. No lo toques sin previo aviso. Había más reglas para tratar con Gasper que Rías no había descubierto hasta ahora, pero sentía que había aprendido lo suficiente como para al menos interactuar un poco con él. Tragándose la ansiedad instintiva que le invadía cuando alguien se acercaba, Gasper levantó la barbilla y se obligó a mirar tímidamente a los ojos a Rías. Está bien. Asintió el rubio, estrangulando su tartamudeo con un esfuerzo hercúleo. ¿Y qué si estaba un poco nervioso? Gasper era un niño, y eso significaba que se suponía que debía ser valiente. Por alguna razón, tanto Valerie como Rías mostraron expresiones de diversión ante la declaración de Gasper. Pero él se distrajo de interrogarlas al respecto cuando Rías buscó en el bolsillo del pecho de su chaqueta de montar azul y sacó una pieza de ajedrez brillante. El ajedrez no era un juego al que Gasper hubiera jugado a menudo, considerando su vida como un prisionero virtual, pero aún podía reconocer cómo lucía una pieza de alfil. Esto no te dolerá nada, aclaró Rías mientras un par de ojos rosados seguían infaliblemente su pieza de alfil mientras ella la usaba con un toque de intención y magia. Pero te hará dormir un poco mientras cambia tu cuerpo, ¿de acuerdo? Una vez que el chico rubio estuvo de acuerdo, la princesa ruina no perdió tiempo en apoyar la pieza de ajedrez carmesí contra su corazón. Una luz roja se encendió y Rías se tragó una maldición cuando el intento ritual falló y se golpeó los nudillos. El escozor en el dorso de la mano no fue nada y, forzando una sonrisa tranquilizadora hacia los dos vampiros confundidos, Rías dejó la pieza del alfil a un lado. Lo siento, esto puede ser un poco complicado. No todos son compatibles con todas las piezas y, a veces, se necesita más de una para reencarnarlas en un demonio. Entonces, voy a intentarlo de nuevo, ¿de acuerdo?
Normalmente, Rías no dudaría tanto al tratar con la gente, pero reconoció que Valerie y Gasper eran diferentes. Ambos estaban rotos y, al igual que los otros miembros rotos de su nobleza, necesitaban un poco de cariño y cuidado. Una vez que ambos mestizos rubios expresaron su aceptación, Rías intentó el ritual nuevamente con su pieza de torre de repuesto. Si Gasper no era apartamento para alfil, tal vez sería apartamento para ser su torre. Una vez más, el intento golpeó a Rías con un chisporroteo de un relámpago rojo brillante y la sensación de una quemadura en su mano. Ahora le dolían ambas manos. Guiñándole un ojo a Gasper cuando este jadeó y miró con miedo sus nudillos quemados, Rías le sonrió al chico. No es gran cosa. La tercera es la vencida, como dicen. Sinceramente, Rías dudaba mucho de que Gasper fuera un buen aliado para su pieza de caballo después de rechazar tanto el alfil como la torre. La compatibilidad con las piezas malignas era más una cuestión de poder que de inclinación. Los peones y las reinas eran todoterreno y podían dárselas a cualquiera, pero eso era irrelevante ya que Rías no tenía ninguna de sobra. Un mago podía convertirse en una torre y un espadachín podía convertirse en un alfil. El potencial de cada persona jugó un papel minúsculo a la hora de asignarle una pieza en particular y, por ejemplo, podía hacer que un alfil natural tomara solo una pieza en lugar de dos, pero no era una regla infalible. Así que el hecho de que Gasper hubiera rechazado un solo alfil y una sola torre significaba que o bien era un caballo natural o bien era extrañamente lo suficientemente fuerte a pesar de su vida como prisionero como para requerir dos o más piezas malignas para reencarnar. Después de esperar hasta que Gasper se tragara su visible nerviosismo, Rías sacó su pieza de caballero y la colocó contra el esternón del Dhampir bajo la atenta mirada de Valerie. Una vez más, Rías sintió la sensación de la hechicería rechazada y el encantamiento eléctrico quemándole el dorso de la mano. Bueno, eso es todo. La pelirroja suspiró, hurgando en su bolsillo. Rías tenía 4 piezas de sobra. Un caballo, una torre y 2 alfiles, y cada vez parecía más probable que tuviera que darle a Gasper sus 2 alfiles para reencarnarlo. A diferencia de Naruto, no tenía piezas de mutación por ahí. Una pieza de mutación equivaldría a 2 o más de sus contrapartes regulares y se usaban para agregar sirvientes más fuertes a la nobleza de un demonio, por lo que eran muy buscadas. A Ajuka Belzebub aparentemente le pareció divertida la asignación arbitraria de piezas de mutación y afirmó que le daría vida a los juegos de clasificación. Después de que Rías intentó usar solo una pieza maligna regular para reencarnar a Gasper en su nobleza, la pelirroja se quedó con una opción. Dado que el Dhampir había rechazado todas sus piezas, eso significaba que el chico rubio tenía cierto nivel de potencial oculto y podría ser un buen sirviente. Pero sacar a la luz ese potencial requeriría mucha paciencia y esfuerzo para una recompensa incierta, probablemente a costa de sus 2 alfiles. ¿Valía la pena darle a Gasper la oportunidad de ser feliz? Ni siquiera tuvo que mirar la expresión abatida en el rostro de Gasper para decidir que sí, que la felicidad valía sus 2 piezas de alfil y algo más, sin importar lo que la tradicional nobleza de Gehenna pudiera esperar. Rías colocó atrevidamente una mano sobre los mechones rubios del chico agorafóbico y esbozó la sonrisa más gentil que pudo mientras le alborotaba el cabello. No te preocupes. No te voy a dejar aquí, prometió. Entonces Rías colocó sus 2 alfiles sobre el corazón de Gasper y observó cómo los ansiosos orbes rosados del chico se apagaban mientras las piezas de ajedrez encantadas se hundían en su piel con un enorme destello de color carmesí brillante. Valerie contuvo la respiración cuando los ojos de Gasper se pusieron en blanco y su mejor amigo se desplomó inconsciente. Solo la rápida estocada de Rías para levantar a Gasper cuando se cayó del armario evitó que el chico se golpeara la cabeza contra las piedras que formaban el suelo de su pequeña prisión. Gracias, le dijo a la pelirroja, incluso cuando la noble demonio desestimó su gratitud con una sonrisa burlona. No te preocupes por eso. Ah, pero la verdad era que Valerie se preocupaba por eso. Solo conocía a Rías desde hacía unos días, pero había llegado a tener fe en la bondad infalible de la princesa de las ruinas que se mantenía sin importar cuán molestos fueran los Dhampir o cuán cansada estuviera la propia Rías. Lo que Rías les estaba dando a Gasper y Valerie era la oportunidad de una nueva vida, una vida libre. Y esa vida era preciosa. Sin importar las dificultades o los nuevos desafíos que traería la vida en Gehenna, Valerie sabía que seguramente sería mejor que una eternidad pasada mirando las mismas 4 paredes.
Mientras esperaba hasta que Rías hubiera acomodado el cuerpo inconsciente de Gasper en su destartalado catre, Valeria enderezó su espalda inconscientemente cuando la pelirroja posó una mirada verde azulada pensativa en su forma huesuda. Estoy lista, le dijo la mujer rubia a Rías, observando cómo Rías recogía sus dos restantes piezas malignas brillantes y reiniciaba el proceso de reencarnación. 2 intentos fallidos después, Valeria comenzó a llorar. No quería, pero no podía evitarlo. Había estado tan cerca de la libertad que podía saborear los cielos limpios y el cálido sol de Jena que Rías le había prometido. En cambio, iba a ser enterrada en una tumba de soledad y sombras una vez más. El único consuelo era que al menos Gasper sería libre. Sintiendo una oleada de compasión por las lágrimas gordas y saladas que recorrían el rostro blanco de Valerie, Rías envolvió a la chica rubia en un abrazo y comenzó a tararear en voz baja. Era solo una canción de cuna tonta que su madre le había cantado en la cuna, pero fue suficiente para que Rías calmara los fuertes hipo de Valerie. No te vamos a dejar aquí, juró Rías, pasando una mano por la nuca del vampiro en un gesto reconfortante mientras su mente analizaba posibles soluciones. Pero no tienes las piezas adecuadas para mí. Yo no, reconoció Rías, apoyando la mejilla en la coronilla de Valerie mientras la muchacha lloraba. La absoluta miseria que sentía la mestiza le partía el corazón. Pero mi sobrino sí. Y te diré ahora mismo que ninguno de nosotros te dejará quedarte en un lugar como este si tenemos otra opción. Definitivamente regresaremos para salvarte. 5200 palabras aquí. ¿Alguien ha visto el Cat Project? Debo escribir un fanfic de esa serie en algún momento, jaja. Aunque supongo que mucho más tarde. Así que pasamos las 200.000 palabras en el último capítulo, y este es el capítulo 40. Es oficialmente lo más largo que he escrito. También 900 reseñas. Muchos hitos, muchachos. Ritmo. Sí, es lento. Lo sé, pero es lo que es. Quizás debería etiquetarlo como lento. Irregular Metronome es el primero, pero también será el único fic de XD que escriba. Así que todo lo que siempre quise escribir en ese universo tiene un lugar aquí. Además de la incorporación del desarrollo de personajes y otros detalles enriquecedores con los que estoy obsesionada como escritora. Francamente, esta es probablemente mi historia de 1.000.000 de palabras. Así que, abrochaos el cinturón. Finalmente, si quieres que la historia avance más rápido, todo lo que puedo decir es que si necesitas comenzar a matarte entre ti, jaja. Parte de la razón por la que las cosas avanzan tan lentamente es que hago malabarismos con muchas historias para mantener contentos a todos mis críticos. Todo el arco de Naruto como gobernador es solo algo de contenido original que saqué de mi trasero para satisfacer a las personas a las que les gusta después de todo. No me importa, ya que ayuda a seguir construyendo su personaje, pero sí que ralentiza las cosas. Aún así, escuché y aceleré las negociaciones aquí. Balas demoníacas. 2 reseñas preguntaron sobre esto. Son imposibles. Esto es una especie de licencia artística. Eso es a lo que hace referencia el punto de vista de Naruto. Son demasiado pequeñas y delicadas para cantar encantamientos en ellas. Por lo tanto, no se pueden hacer balas demoníacas /angelicales /mágicas. Si pudieran, nadie se molestaría con las espadas y demás que definen el mundo de DXD. Los cañones de conjuración y las pistolas de hechizos no disparan balas, disparan bolas de fuego de nivel B que son mejores que las que puede invocar un mago sin entrenamiento, pero peores que las que puede disparar un mago experto. El nivel de poder de Mike es superior a 9000. Sí, sé que en el canon Miguel es más débil que los Satanás, pero sentí que debía ajustar esto para introducir un equilibrio entre las especies bíblicas. Recuerden, teológicamente, Miguel es ese tipo. El guerrero espiritual, el ángel de la muerte, el guardián de la iglesia, el enemigo de Satanás, etc. O, el más noble príncipe de las jerarquías angélicas, valiente guerrero de Dios todopoderoso y amante celoso de su gloria, terror de los ángeles rebeldes, se supone que es el ángel más fuerte que jamás haya existido. Más fuerte que Satanás. Más fuerte que los campeones paganos y los dioses que podrían luchar contra Dios. Y una vez que Dios muere en DXD, se hace cargo del sistema de Dios, lo que debería darle aún más poder, aunque a costa de tener que equilibrar constantemente ese poder y asegurarse de mantenerlo bajo control.